alineación del doble cero, hay que renunciar absolutamente a todo lo que uno entiende, sabe, cree, le dijeron, le contaron, le parece, analiza, lo que dijo el vecino, lo que me aconsejó mi mamá, mi abuelo, o sea, cero. Tiene que poner todas esas cosas en el observador del pasado y estar totalmente en un punto cero. Este es un trabajo de puro hemisferio izquierdo. Lógica pura. O sea, la lógica pura nos va a sacar de las distorsiones, pero porque estamos conectando la lógica al universo. Entonces, este es un trabajo muy concreto, pero que tenemos que hacerlo muy bien. Si lo logramos hacer muy bien, funciona muy bien. Y si no funcionó muy bien, es porque todavía no lo hicimos muy bien. ¿Sí? Pues es una ley totalmente precisa, totalmente coherente, totalmente íntegra. Es una ciencia exacta. Así que lo hacemos con precisión y funciona maravilloso. Esta es la gran noticia. Entonces, simplemente es cómo nosotros logramos pararnos en este punto, pararnos acá. La magia que tiene la metodología es esta, que nos enseña a alinear así, de esta manera, en este doble cero, y vamos a llevar y traer, simplemente el presente lo que hace es una función de intercambio. Intercambia informaciones entre este observador y este. ¿Cómo sé si estoy aplicando la ley con precisión? Bueno. Porque me tengo que vaciar de todo contenido, de lo que me explicó mi mamá, la sociedad, el colegio, Sí. Bueno, en realidad lo que estamos hablando es la conciencia de la ley del espacio-tiempo. Por lo tanto, no es algo que nosotros aplicamos, es algo que nos aplica. ¿Sí? Entonces estamos todos siendo aplicados por esa ley. Simplemente que al reconocerlo se produce un feedback, hay una comunicación entre el receptor terminal que está con el tiempo diferido, ¿sí? Por eso tiene una identidad en memoria asociativa, ¿sí? Por eso la memoria asociativa se precisa cortarla para poder entrar en otro tipo de conectividad, ¿sí? Entonces, esto lo va a poder hacer sí, no, y en qué medida sí y en qué medida no. Lo que va a ocurrir es que la misma estructura del espacio-tiempo en ese conversatorio va a medir mi escala de carga en el plano 1, va a medir mi escala de carga en el 2, en el 3, en el 4, va a mensurar la lógica de esas distorsiones. O sea, me voy a someter a un gran escáner. ¿Qué va a suceder? Que eso va a entrar en una mecánica espaciotemporal y el tiempo me va a ir dando los resultados, ¿sí? En el tiempo. Cuánto más tiempo o cuánto menos tiempo va a depender de cuánto yo tenía acumulado de identidad puesta en un tiempo diferido pasado, en la memoria asociativa, ¿sí? Cuanto más asociación con la memoria asociativa tengo, obviamente que el tiempo va a ser mayor. Cuanto menor asociación tengo al tiempo pasado, entonces el tiempo va a ser menor, va a ser más rápido, ¿sí? ¿Algún problema con eso? Ningún problema con eso, porque la misma estructura espaciotemporal financia tiempo lento. ¿Sí? Porque ese tiempo lento es tiempo de aumento de la conciencia espaciotemporal. La conciencia es una tecnología, ¿sí? Y esa tecnología nos produce una conexión con un futuro, ¿sí? El futuro se programa porque es una tecnología de la vida misma. Todo lo que nosotros hacemos como producto tecnológico lo copiamos de esa tecnología. Es una tecnología fuente. Lo que pasa que después cometemos el error de desplazar en lo tecnológico y olvidarnos que la biología tiene sus propios sistemas de anticipación. Entonces,
Es como si cuando vamos al médico a que nos observe cómo estamos de los pulmones y nos hace soplar por un cañito y nos dice sople lo más fuerte que usted pueda, ¿sí? Entonces en el 2013 Alejandra estaba diciendo hacelo a tendencia cero. ¿Por qué? Porque el doctor va a tener un aparato que va a medir tu posibilidad pulmonar. ¿Por qué? Porque en base a eso te va a hacer un tratamiento, ¿no? A la medida de tu posibilidad. Para eso hay que escanear a tu posibilidad en su mayor esfuerzo. ¿Ves? Para sacarte el traje a medida. Ese traje a medida es la charla de la estructura temporal con nosotros como contenidos de esa estructura. Van a ver en la literatura 3 números muy famosos. El 66,6, el 33,3 y el 0,1. Ahora, el 0,1 es un usuario de un patrón dentro de la distorsión. Está simplemente llevando y trayendo, pero no sale de la distorsión. Entonces, ¿qué me pasaba cuando yo empecé a aplicar la metodología desde este 0,1? Mientras estábamos haciendo la metodología, la persona llegaba a tener un entendimiento fabuloso. Fabuloso, los 10 planos, una claridad espectacular. Se iba por la puerta a su casa y nos volvíamos a ver y se había olvidado todo. Era momentáneo, es una iluminación momentánea. Entonces, trabajar con el 0,1 va a servir para un ratito. Todo lo que nos permite y lo que ahora vamos a explicar, con lo cual tenemos que lidiar, que la metodología llegó a esto que es el doble cero. El único que puede cambiar el formateo de la distorsión es la alineación con el doble cero, no con el 0,1. La del 0,1 va a ser un momento nada más. La que va a tener carácter de permanente es el 0,0 y vamos a aprender a hacerlo muy bien. Esa es la diferencia. Muy bien. Ahora lo que tenemos que entender es esto que hemos formado tiene como aspecto de pirámide. En esta pirámide es una circulación de todo este viaje de la esencia por todas esas experiencias, pero visto desde nuestra perspectiva, que es una perspectiva de experiencia. Dentro de esta perspectiva de experiencia vamos a ver que esta parte de la pirámide va a ser la esencia queriendo irse a descubrir cómo sería, hace toda esta experiencia, junta un montón de experiencias y cuando se pone en este punto empieza la derivación. La derivación a la fuente, la derivación al origen. Entonces, se va a desconectar el pasado y se va a convertir en un combustible. El futuro lo va a gestionar y va a ser un proceso de iluminación. No es otra cosa que hacer bajar al original, prepararle el cuerpo para que el original venga a habitarlo. Ese proceso está en el 10º plano de la ley. ¿Cuál sería el 10º plano? Cuando nosotros hacemos esto que hemos hecho acá, lo hacemos acá en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6 y en el 7. En el 7, fíjense lo que pasa cuando yo hago un 7 así y ahora le hago un 7 así. Miren lo que se forma. Esto va a ocurrir acá. Este patrón es como si fuera la unión del principio femenino y masculino y también significaría un reloj de arena porque la separación entre la pregunta y la respuesta respecto de la esencia, de cuál es el propósito de su existencia, es lo mismo que dividir el principio femenino y el masculino. Acá hablas de que el pasado es el combustible y el futuro
te va a traer un proceso de iluminación. Y también hablas entre la separación de la pregunta y la respuesta y el femenino y el masculino. Mi pregunta es, ¿el proceso de iluminación se puede dar solo por un lado en el femenino, sin necesidad del masculino? ¿O viceversa? Bueno, muy bien. Acá tenemos distintos rangos, porque vamos a establecer lo que es una conciencia en uno mismo y otro campo de conciencia que es conciencia en los vínculos. Sí. ¿Sí? Para los vínculos preciso otro. Para poder transportar la iluminación que tengo en mi propia persona a un campo de conciencia vincular. ¿Sí? Entonces, para lo que es la iluminación propia, no, pero para expandir esa iluminación propia al terreno de lo comunicable, necesito lo vincular. Y en lo vincular tengo el otro. Y en el otro, por más que no sea macho y hembra, no estén representados de esa manera, va a ser un emisor y un receptor. Y ahí estructuralmente están representados lo femenino y lo masculino. ¿Sí? Entonces, lo femenino se vuelve masculino cuando emite y lo masculino se vuelve femenino cuando recibe. ¿Sí? Entonces, sí, esto está continuamente porque es una lógica fractal. ¿Sí? Pero hay una instancia donde primero, antes de una comunicación externa, hay una comunicación interna. Y en esta no precisas. Es el aspecto tuyo receptor y tuyo emisor. ¿Sí? Entonces ahí no precisas otro. El otro es una expansión del yo. Entonces, bueno, esa es la diferencia. Bueno.